Buenas tardes, como ya han contestado. En fin. Hermanos, ¿qué se siente frente a la iglesia? Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y contra gobernadores. Entonces debemos de estar listos para la buena batalla de la fe. Vamos a la carta a los Hebreos en el capítulo número 12, verso 12 al verso número 15. Hebreos capítulo 12, verso 12 al verso 15. ¿Están convenidos? Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Vamos a orar. Padre glorioso que estás en los cielos, en esta hora, Señor, de la tarde o noche ya, te agradecemos, Señor, porque ya estamos en este lugar adorando tu nombre, Señor. Ya estamos en el hogar de nuestro hermano Isidoro, Señor, donde nos hemos citado como una iglesia, Señor, que ha venido a bendecir, pero también a recibir esa bendición de lo alto, Señor. Sabemos, Dios amado, que esas luchas que nosotros tenemos, Señor, no es contra sangre y carne, Dios mío, pero sabemos, Dios del cielo, que poderoso eres tú, Señor, para contrarrestar toda fuerza del mal, para contrarrestar, Señor, toda obra del enemigo. En este momento, Señor, entra en cada corazón, Dios mío, rompe esas cadenas de pecado, Señor, rompe, Dios mío, esas ataduras, quita esas vendas espirituales, Señor, reprende al enemigo, Señor, reprende al devorador, Dios mío. Hoy reconocemos tu poderío, Señor. Hoy reconocemos la autoridad que tú tienes, Dios mío. Hoy declaramos, Señor, que ese poder se mueve, Señor, se mueve, Espíritu de Dios. Se mueve en este lugar, Señor, se mueve de una manera especial, Señor. Que esa palabra, Dios mío, que vamos a meditar sea como un bálsamo, Señor, a nuestro ser, que sea, Dios mío, algo maravilloso, Dios del cielo, que traiga consuelo, paz, tranquilidad a nuestro ser, Señor. Espíritu Santo de Dios, seas tú, Dios del cielo, obrando. Reprende, Señor, toda obra de las tinieblas. Ata a los principados, a las potestades, Señor. En ese momento, Dios mío, que todo lo que esté impidiendo que tu gloria se manifieste, Señor, sea lanzado fuera de este lugar, Señor, de este hogar, Dios mío. El diablo ha venido para hurtar, matar y destruir, pero tu palabra dice, Dios del cielo, que tú has venido para dar vida y vida en abundancia, Dios del cielo. Glorifícate, Señor. Gracias, Padre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de cómo alcanzar la gracia de Dios. Mucho hemos hablado de la gracia de Dios, de cómo se manifiesta, pero hay algo que debemos de saber como hijos de Dios, que es la gracia de Dios. Es el don inmerecido que el hombre recibe a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo la alcanzamos nosotros? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las formas para que nosotros podamos alcanzar esa gracia? ¿Por qué, hermanos? Porque hablamos acerca de la palabra de Dios, de la vida de Cristo, de los apóstoles, de los profetas y de todos los grandes
hombres de Dios hasta los patriarcas, pero conocemos nosotros cómo alcanzar la gracia de Dios sin perderla en el trayecto, porque la Biblia nos enseña a nosotros, como una iglesia santa, una iglesia ya limpia, purificada, que para lograr estos objetivos en el camino de Dios, nosotros nos planteamos llegar al cielo. Esa es la meta de todo creyente, llegar al cielo, recibir la vida eterna, porque creo que ninguno de los que están presentes nos queremos ir a un lugar de condenación, nadie quiere ir al infierno. Entonces nos planteamos el primer proyecto y es llegar a vida eterna, no a una condenación eterna. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo es que Lázaro logró alcanzar la gracia de Dios para vida eterna? Dice la Biblia que este hombre comía de las migajas que caían de la mesa del rico y no estaba desesperado. Él estaba consciente de su pobreza, de que era un mendigo. Entonces, hermanos, pero él no había desechado el llamado de Dios. Por eso Apocalipsis capítulo 3 verso 20, ¿cómo dice? He aquí yo estoy a la puerta, ¿y qué más? Y llamo, si alguno oye mi voz. El primer paso para poder hallar la gracia de Dios es escuchar la voz de Dios. Y se van a preguntar, pero es que los que escuchan la voz de Dios, pues dicen que están locos. Pero hermanos, ¿cuál es la voz de Dios? Es la palabra de Dios. Esa es la voz de Dios que tenemos que escuchar. Ahí nos va a marcar cómo nosotros debemos de vivir. ¿Qué dice el verso 14? Seguid ¿qué cosa? La paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces ya nos empieza a marcar las pautas cómo nosotros vamos a alcanzar esa gracia. Es cierto que mucha gente pasa a las campañas, a los cultos, a los llamamientos cuando nosotros hacemos, y la gente dice: en el nombre de Jesús, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Hacemos la confesión del pecador. Pero para poder alcanzar la gracia de Dios no es solamente hablar, sino hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros pasamos de un lugar a otro, de muerte a vida, entonces es cuando el Señor empieza a obrar en nuestros corazones. Porque, hermanos, el Señor dice: no sea que brotando una raíz de amargura no alcancemos la gracia. ¿La podemos perder? Sí. ¿La podemos extraviar en el camino? Sí. La Biblia dice: retén lo que tienes. Y otra vez nos vuelve a hablar el Señor, que retengamos lo que tenemos, lo que nos hemos ganado a base de esfuerzo, de ayuno, de oración, de lectura de la palabra de Dios, de adorar a Dios en su templo, de cantarle alabanza, de cuidarnos del pecado. Y es entonces cuando el Señor dice: bueno, ya tienes la gracia, ¿cómo la conservamos? Seremos como árbol plantado junto a corriente. ¿A dónde? ¿Cómo logramos nosotros retener la gracia de Dios? Porque lo más difícil que puede haber para el creyente es retener la gracia de Dios. Es estar en la gracia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque mientras nosotros vamos en el camino, nos vamos a encontrar piedras, tropiezos. Alguien nos va a hacer enojar y nosotros vamos a desear matarlo. Vamos a querer nosotros arrastrar a esa persona. Va a haber alguien que nos va a hacer un agravio y nosotros nos vamos a querer desquitar. Llegará el momento que alguien nos va a insultar, y ¿qué vamos a hacer nosotros? Insultarlos muchas veces, dice el cristiano. No, ahorita porque soy cristiano, si no, esta vieja me la paga. Entonces, ¿cómo logramos como hijos de Dios llegar a este nivel donde decimos: está bien, me agraviaste, Dios te bendiga? Está bien, me insultaste, Dios te bendiga. La Biblia dice que debemos de vencer el mal ¿con qué? Con el bien. No podemos nosotros igual agarraron y nos siguieron que nos van a cortar la cabeza con un machete, y ahorita llego a mi casa y dice el hermano Isidoro: a ver, Demetria, ¿dónde está el machete más afilado? Porque ahorita me la va a pagar ese hombre. No, porque entonces se pierde la gracia de Dios.
Cuando llega a su casa, después que lo insultaron, después que lo quisieron matar, Jesús estaba en la cruz del Calvario. Lo escupieron, lo bofetearon y qué más, se burlaron de él y echaron suerte sobre su ropa. Y él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es ahí cuando le encontramos el verdadero sentido al camino del Señor. Es ahí cuando nosotros decimos: ¿cómo es que puede brotar una raíz de amargura y puede contaminar todo mi cuerpo para perdición de mi ser? ¿Cómo es que yo, estando en el camino del Señor, logré perder la gracia de Dios? Y es que no solamente cometiendo ciertos pecados que hemos marcado en la Biblia y que nosotros hemos textualizado se pierde la gracia de Dios, sino por lo más mínimo podemos perder la gracia de Dios. Por eso la Biblia dice que airados, pero ¿cómo? No pequéis. ¿Cómo pecamos airados, hermanos? Ya les dije una. Tenemos 1000 maneras de fallarle a Dios. Pero cuando dice el Señor: seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, ¿con cuántos nos llevamos nosotros? ¿Con cuántos será que nosotros nos hemos peleado y no tenemos sentido en nuestra salvación? Es un problema grande que vivimos como seres humanos. La Biblia dice que a la verdad el espíritu, ¿qué cosa? Está presto, pero la carne es débil. Ahora bien, hermanos, verso 12: por lo cual levantad, ¿qué cosa? Las manos caídas y las rodillas paralizadas. El que estaba en el estanque de Betesda no tenía otro problema, solamente era paralítico. Él podía hablar, él podía escuchar, él podía ver. Ahora, hermanos, si sus 2 manos estaban bien, ¿cómo era posible que este hombre no se podía arrastrar hasta el estanque y meterse en esa agua que de tiempo en tiempo venía un ángel a removerla, si tenía las manos para moverse? ¿Cómo es que nosotros, como hijos de Dios, estando en la gracia, las manos están paralizadas y nosotros perdemos la voluntad de Dios en nuestra vida? El propósito de Dios muchas veces no es darle tantas bendiciones al hombre, no es que el hombre sea millonario, tenga bienes materiales. El propósito de Dios en especial sobre la humanidad es salvarlo de una condenación eterna. Porque la Biblia no dice que el Hijo de Dios murió para que nosotros seamos millonarios. Él dijo que murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las demás cosas, dice la Biblia, vendrán por añadidura. Pero la base principal, el propósito de Dios es extender la gracia, que cada uno de los seres humanos sean un recinto, una sinagoga, un templo de Él. ¿Por qué, hermanos? Porque así como podemos ser sinagoga de Dios o casa de Dios, también podemos ser sinagogas de Satanás. Podemos ser casa de Satanás como somos casa del diablo como hijos de Dios, cuando se nos sale una obscenidad. Y lo primero que nosotros decimos los seres humanos: como dijo mi abuelita. Sí, pero tu abuelita lleva 1000 años que se murió, y el que lo está repitiendo, ¿quién es? El creyente. Como dijo fulanito de tal. Sí, pero ya que él se murió, y ahora el que lo está repitiendo eres tú. Había un hermano en la iglesia en el estado de Tabasco que siempre decía: como dijo mi abuelito, y se saltaba el hermano por costalado de decir grosería. Y un día le pregunté: ¿dónde está su abuelito? Hace como 15 años que murió, y ahora ¿quién está diciendo las obscenidades? Usted. Es fácil, hermano, decir una mala palabra, una obscenidad, pero la Biblia dice que ningún maldiciente heredará, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que consultan brujos, ni los que todavía llevan al niño que lo vamos a ensalmar porque le calentaron la cabeza. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo estaba pequeño, mi abuelita, yo no comía. Entonces mi mamá dijo que yo tenía cerrado esto de aquí. Y
mi abuela con su uña, iba mi abuela así. Y cuando me dio nada más la puntita del dedo se la agarré. Y mi abuela pegaba de grito. Chamaco, suelta a tu abuela. Suéltala. No, yo tenía como 5 años, 6 años. Suéltala. No. Y yo no solté a mi abuela, la suelto y ahora sí me agarra mi papá y mi papá me abre la boca y ahora sí, cuando iba la mano otra vez acá, le vuelvo a morder el dedo. Y no me palaguearon y aquí estoy, hermano. Como el diablo a nosotros nos engaña, la gente y llega con que el niño tiene caliente la cabeza, agarran el huevo de rancho, quién sabe qué huevo ocupan, y se lo pasan en la cabeza y lo meten en la taza, en el vaso de vidrio con agua y dice, ¿ves cómo se coció? Y una ocasión me quedé viendo el huevo y a ver si se coció en la cabeza del niño y nada, no pasó nada. Por eso dejamos de alcanzar la gracia de Dios. La suegra de Pedro tenía fiebre. ¿Y qué pasó? Llegó el maestro a orar por ella. No, Jesús corrió y le dijo, a ver, váyanse a buscar la albahaca porque le voy a pasar en la cabeza a la mamá de Pedro, a la suegra de Pedro. ¿Qué hizo Jesús? Oró. Aleluya. Cuando le llevaron a aquel niño, aquel joven que tenía un espíritu malo, mudo, que cada vez, de vez en cuando lo metía al fuego, lo tiraba al agua, buscaba cómo matarlo. Jesús no corrió a hacer ningún ritual, sino ordenó al espíritu mudo que saliera de la vida de aquel hombre. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia de Dios, ¿cómo dejamos de alcanzar la gracia de Dios? Por ciertas cosas innecesarias. Nos duele algo, escuchamos nosotros que anda algo en la lámina, que llega la gallina negra y que decimos, estamos brujeados. Santo es el Señor, aleluya. Estamos brujeados. ¿Y qué hacemos los creyentes? No, pues vamos a ir a que nos lean la suerte. ¿De dónde? La gente le cree más al pajarito que está en la jaula con un montón de papelito que la saca. Y aquí está, esta es tu suerte. La gente le cree más a eso que a la palabra de vida eterna. Cuando nosotros podemos alcanzar la gracia de Dios sin perderla. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado? Yo te quiero dar muchas cosas. Yo te quiero dar un cielo nuevo y una tierra nueva. Y nosotros, ¿qué hacemos? Es que es muy difícil. Es que, imagínense, la iglesia tiene muchas prohibiciones. Y ese pastor prohíbe todo. Si ese no es mi palabra, es la palabra de Dios. Es que, ¿cómo es posible que yo no me voy a poder tomar una cervecita si una no es ninguna? Pero la Biblia dice que un poco de levadura, ¿qué pasa? Leuda toda la masa. Es que una no es ninguna para usted, pero delante de Dios, ¿qué es? Pecado. ¿Cómo empezaron, hermanos? En la perdición con un poquito y ya después se pierde el hombre. Entonces nosotros tenemos que entender que para Dios sé que no hay nada imposible, pero el Señor no va a obligar a ningún ser humano a que venga a sus pies. Es voluntariamente. El que quiera ver días buenos, el que quiera buscar de Dios, lo va a buscar. El que se quiera salvar, Él mismo le dijo a su mismo pueblo que era como un tesoro, les he puesto la vida y la muerte, escojan qué quieren. Yo no les voy a obligar. Si quieren la vida, este es el camino, pero si quieren la muerte, este también es el camino. Entonces, hermano, en aquel tiempo le dio una elección. Aquí Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, como iglesia de Dios, personas que hoy gozamos de un buen entendimiento, llegarán esos días, dice la Biblia, en que nosotros no vamos a poder asistir. Llegarán esos días en que no vamos a encontrar contentamiento. Pero este es el momento. Hoy es quizás el día aceptable. Por eso Isaías dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hubieron hombres de Dios que dejaron la gracia de Él. Hubieron hombres de Dios que dejaron de alcanzar esa gracia. David fue uno de ellos. Pierde la gracia de Dios, pero él se arrepiente y dice, mi pecado declararé delante de ti y no encubriré ninguno de ellos. Él va a Jesús, él va a
Dios y le dice: Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, pero no quites, le dice, tu Santo Espíritu de mi vida. Le dijo: no apartes tu gracia, ya pequé, ya le fallé a Dios, pero hoy es el día en que nosotros podemos llegar y decirle: Señor, es cierto, yo he vivido en pecado, yo he vivido mal, perdóname. ¿Quién dice la Biblia? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu a quien se lo pida. Y alguien me va a decir: hermano, pero ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con la gracia de Dios? Porque la Biblia dice que aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales. Eso quiere decir que si el Espíritu de Dios no está en nuestra vida, el día que Dios levante a los muertos de las tumbas y el Espíritu de Dios no está en nuestra vida, ahí nos quedamos para una confusión perpetua. Cuando nosotros lo levantemos, como dice allá Daniel capítulo 12 verso 2, que algunos se van a levantar ¿para qué cosa? Para vida eterna, y otros para confusión perpetua. Entonces, hermanos, hoy podemos nosotros acercarnos a Dios y decirle: Señor, ya no quiero vivir de esta manera. La iglesia, ¿cuántos están seguros que si hoy se murieran se van con el Señor? Seguros. Nada más uno dijo amén. ¿Y los demás? Gloria a Dios. Decía un hermano, imagínate, Mateo dice, cuando llegaba a la iglesia que éramos miembros, imagínate que llegamos nosotros todos, la iglesia, al infierno, a una paila, dice, de esa hirvían, y el diablo con su trinchote nos va a hacer: ¿te quieres ir al infierno? No, le decía. Pues entonces vamos a orar, vamos a buscar de Dios, vamos a leer la Biblia más. Imagínate, dice, que nosotros llegamos al infierno después de estar en el camino de Dios. ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué cree que va a decir el diablo de nosotros? No era el que tú llegabas al templo, el que te pasaba brincando y saltando, orando y haciendo un montón de cosas. Y mira dónde estás hoy. Porque dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Porque nos confiamos. Porque nosotros decimos: ya tenemos la salvación. Ya tengo todo en mi vida. Ya no me hace falta nada. A Jesús lo cargo aquí. Ya lo tengo en mi ser, pero es que no es así. La Biblia dice: velad y orad. ¿Por qué, hermano? Porque alguien dice: es que no es posible, yo no me voy a dejar vencer, a mí el diablo no me va a ganar. Pero usted sabe quién era el diablo antes de ser Satanás. Era un querubín acabado de hermosura. Hubo una gran fiesta cuando se terminó de realizar la obra de este ser. Estaba en el cielo, tenía acceso a Dios, platicaba con Dios, era casi la mano derecha de Dios. ¿Y dónde está hoy? Fue despojado. Y dice la Biblia que como un rayo cayó ¿a dónde? Fue derribado del cielo. Pues nosotros no nos podemos confiar. Podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios, sí, cuando nos confiamos, cuando decimos: no pasa nada, voy a cometer este pecado, al rato yo voy y le oro al Señor: Señor, perdóname, Señor, tú sabes, Señor, que yo soy débil, y todavía le voy a hacer drama al Señor, decimos, y me voy a poner a llorar. Y a veces el cristiano, después que pecó: ay, Señor, ay, Dios mío, yo no sé qué me pasó. Si sabíamos qué nos pasaba. Es mentira de nosotros mismos. Si sabemos lo que estamos haciendo o no sabemos. Si sabemos. Alguien dijo en una ocasión, un predicador, y a mí me gustó esta frase: si el hombre y la mujer llegara a tener el mismo arrepentimiento que tuvo Pedro, que tuvo David, serían hombres perdonados por Dios. ¿Por qué? Porque dice una parte de una historia, uno de los libros, no está en la Biblia. Dice que Pedro, cada vez que escuchaba el canto del gallo, se tiraba a tierra y lloraba amargamente porque había traicionado a Dios.
Y eso pasaba mañana, en la noche, en el día, y quizás cuando cantaba el gallo. Dice que Pedro, dice la historia, llegaba y se tiraba y le decía: Señor, perdóname porque te traicioné, perdóname porque te fallé, porque cuando tú me dijiste, Pedro me ama, yo te decía: sí, Señor, te amo, y aún si fuera posible, a la muerte iría contigo. Y yo te fallé. Y cada vez que escuchaba que el gallo cantaba, Pedro corría. La historia dice que David fue uno de los hombres que hizo ayunos violentos, de los más violentos que puede haber. No se levantaba, estaba postrado día y noche, orando a Dios en ayuno. Y este hombre buscaba el perdón de Dios amargamente, y lo consiguieron. El problema de este tiempo es que cuando nosotros fallamos, decíamos: Señor, pues tú sabes, Dios mío, que yo soy débil, pero tu palabra dice, Señor, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén, Señor, yo sé que tú me perdonaste. Ahora sí llegamos al templo. Aleluya, aquí está la gloria de Dios y amén. Pero no es así, porque el arrepentimiento no tiene que ver con lo que pronunciamos, sino lo que sentimos acá en el corazón. La confesión de nuestros pecados no tiene que ver que nosotros vamos 10,000 veces en oración en el día y le decimos: Señor, perdóname, pequé, no importa, yo aquí voy para adelante. Al siguiente día pasa lo mismo, pero no sentimos nada en el corazón. Y la Biblia, el mismo salmista dijo que volviera el gozo de ¿qué? De nuestra salvación. Esto no es, hermano, esto no es, amigos, de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros decimos, sino de lo que nosotros sentimos en nuestro corazón. Si hemos dejado de alcanzar la gracia de Dios, si hemos perdido la gracia de Dios, si nosotros nos hemos extraviado, estamos peleados con medio mundo, si nosotros nos insultamos a la hora que se nos antoje y vivimos un infierno en nuestra casa, hoy es el día aceptable. Hoy es el día que digamos: Señor, dejé de alcanzar tu gracia, perdí tu palabra, me extravié en ella. Sí conozco, sí sé textos a morir, pero me falta algo importante: hacer tu voluntad. Porque la garantía no es saber la Biblia de memoria, la garantía es hacer la voluntad de Dios. Así que, hermanos, si nosotros estamos pensando que saber la Biblia de memoria nos va a llevar al cielo, estamos equivocados. Mismo Satanás le recitó ciertos textos a Jesús de la Biblia. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Los aceptó? No. Es cierto que lo decía la Biblia, pero Jesús resistió. Así que, hermanos, Satanás no por saberse la Biblia de memoria se va a salvar. Ya está reservado el juicio para él. No sé cuántos de nosotros queremos acompañar a Jesús en las mansiones celestiales, en calles de oro, en mar como el cristal. ¿O cuántos de nosotros queremos ir a un lugar de condenación a acompañar a Satanás al lado de fuego? Es algo sencillo, se llama decisión en nuestras vidas. Se llama que nosotros tomemos rienda de nuestro ser y digamos: ya basta, ya no aguanto el pecado. El pecado es muy bonito a la vista del hombre. La Biblia mismo dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos o rectos, pero su fin es camino de muerte. Si hoy nosotros no podemos tomar y decirle: Señor, ya no aguanto, yo quiero irme contigo al cielo, un día estaremos en un lugar de condenación. Pónganse de pie en esta hora.